Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy 3 de diciembre del año 2023. Oiga pues cómo se nos allegó un día y sin plata, ay carajo. Hoy les tenemos noticias desde Colombia, Bilbao, Bolivia, Brasil, oiga pues, Níger, Burkina Faso, eso por allá en el continente africano, Puerto Rico y Suecia. Pero si venimos que cargados de noticias, de titulares, póngale pues oído a la caja papá y mamá, porque hoy viene cargadito. Oiga pues, comenzando precisamente, condecorado J. Manuel Arango durante el cuarto encuentro nacional de periodistas, medios y agremiaciones de prensa, Asociación de Periodistas, oiga, y Comunicadores de Colombia. Esto fue en su cuarto encuentro nacional que condecoran al J. Gobernadora electa del departamento del Tolima plantea la que será su ruta respecto al trabajador del campo y a los medios de comunicación independientes y alternativos. Primer Congreso Nacional de Comunicación Popular para los días 5 y 6 de diciembre en Bogotá. Las emisiones, óiganle pues a la caja, las emisiones del CO2, no es jugo, ¿no? También se pueden medir en términos de desigualdad social, afirmó el presidente de la República de Colombia en la COP28. En Níger crecen preocupaciones ante caso continuo de la Unión Europea. En Burkina Faso se avisora unidad con Níger por liberación de sus pueblos. El Ejecutivo francés percibe pérdida de popularidad en su pueblo. Comunidad africana en España muy preocupada. El narcotraficante Marcel de Brasil puso en apuros al gobierno boliviano. ¡Ay, carajo! La ultraderecha brasileña contra Poder Judicial. Se medio sobrevive en Puerto Rico. Acuerdo de pausa humanitaria entre Israel y la Franja de Gaza. Así, querida audiencia, nos vamos pues de lleno para lo que ha ocurrido esta semana en Colombia. Y no es ego, pero es que si no cacarea la gallina su huevito, los demás no lo hacen. Allá en el gallinero canta la gallina vecina, no, es la misma gallinita cuando pone su huevo, entonces ¿qué más? Además porque así lo registraron los medios de comunicación en el mismo momento y hora. Condecorado J. Manuel Arango en Ibagué, Tolima, durante el cuarto encuentro nacional de periodistas, medios y agremiaciones de prensa, Asociación de Periodistas y Comunicadores de Colombia. Esto fue en un evento convocado por la asociación APECOL. Claro, hubieron anécdotas, querida audiencia. Víspera de este gran encuentro nacional, el suscrito se encuentra en el sur del Huila y Caquetá. Pero ya esto como era el 25 y el 24 no conseguía transporte y por allá los caminos terciarios, por allá no se habla de vías, rutas del sol ni dobles calzadas, en la mayoría de partes son unas trochitas y carreteritas por ahí secundarias o terciarias. Bueno, al fin se encuentra una amistad que le presta una moto, pero no para que la conduzca este tontarrón. Tocó, querida audiencia, esa noche echar patas sobre la moto. A veces cargábamos la moto, a veces la moto me cargaba, pero fue una verdadera odisea. El cierto caso es que por la noche en moto y al otro día muy por la mañana, primero por el sur del Huila y Caquetá, luego ya internándonos por el Tolima, a Ibagué estábamos llegando para este anhelado encuentro nacional donde el suscrito iría a ser condecorado y no se diga más. Ahí tienen un corto resumen. Él dijo mi papá. Él dijo mi papá. Presente.
Está Luis Uriel Pedraza. Luis Uriel Pedraza. No sé, Luis Uriel. Bueno, procedemos a hacer la condecoración. Se hace acá de frente, acá la gente de la lotería, por favor. Acá el delegado del gobernador, a este lado. Nuestras dos reinas a este lado. Las dos reinas del Nado Nacional y la nuestra titular. Juan Manuel Arango, 58 años. ¡Bravo! ¿Dónde salen las fotos con el gobernador de Cundinamarca? Ahí sale el cuaderno. Ahí humildemente. salió. Y quiero, con la venia, compañero José, presidente de APECOL, agradecer primero que todo este logro a mi hijo, Iván Manuel Arango Páez, que es el que me ha dado valor en medio del desplazamiento, la clandestinidad y todo. Es mi hijo el que me da valor. A mis 58, o nuestros 58 corresponsales en los 4 continentes, entre ellos uno acá presente, Saúl Ignacio Peláez, a quien felicito y aplaudo. Acá, gran colaborador desde la periferia profunda. Y a toda la querida audiencia y a todos mis colegas, porque no lo siento como competencia, sino complementariedad. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Bueno, vamos a llamar a gerente de la lotería para que entregue esta gracias porque Hijo, es muy por usted importante la mismo. asociatividad de los gremios de periodistas independientes. Vamos para adelante porque somos el cuarto país de Colombia. Reconocimiento, mijo. La gerente de la lotería entrega a Hildebrando Andrade. Se lo dedico a usted. Hildebrando Andrade, periodista acá de Ibagué, de Apecol, con su respectivo carnet de Apecol. La reina, ¿dónde está? Bueno, la foto. Reina, gracias. Hoy el reconocimiento. Gracias, querida audiencia, Radio Clarín. Y no está preparado cuando se viene otro reconocimiento por escrito, papá. Acá va. Juan Manuel. Juan Manuel Arango. Acá va. Juano. Ahí está. Le figuró una de Volta. Fue así precisamente, querida audiencia, como se dio esta primer parte y entonces su servidor montañero, trasnochado después de la montada en moto por las noches por aquellos caminos y trochas secundarias y terciarias, está en uno de los pasillos, desconocido en Ibagué, además estaba dentro de la gobernación del departamento del Tolima, allí en Ibagué. No conozco mucho personal, a muchos no los distingo, muy pocos colegas distingo, pues es un evento nacional. Cuando de pronto alguien murmura, la gobernadora, pero él exclamó duro, para él pensó duro. El suscrito no tenía equipos porque no estaba preparado para una entrevista, que yo estaba era para el encuentro nacional adentro, intervenir en las sesiones, no para entrevistar. Ahí como pude, corrienditis, papá, el que va armando su sofisticado equipo, un trípode de 5.000 pesos y una cámara de 2.000 pesos, pero lo hice. Y me le acerco y entonces la saludo por el nombre como vi que la nombraron, no me consta. Sin embargo, la saludo por el nombre, pero esto fue una odisea. La atropello allí sus escoltas y yo también queriéndomele ir encima, hasta que de pronto ella entiende, pero muy linda la gobernadora, permitió, viendo el asedio entre comillas de Clarín de Colombia y de su montañero, queriéndola entrevistar, entonces es la gobernadora electa del departamento del Tolima, doctora Adriana Magali Matiz, que ante el noticiero Radio Clarín de Colombia plantea lo que será su ruta ante el trabajador del campo y los medios de comunicación comunitarios y alternativos. Y des en cuenta, pues, una entrevista improvisada, que algunos colegas me criticaron, que porque para qué me le había atropellado allí, para qué la había atacado si ella iba a conseguir una rueda de prensa. Pero saben que aquí entre nos, y no por burla, no, sino es que la experiencia. Cuando ella terminó su intervención ante los centenares de delegados que estaban por convocatoria de APECOL allí en el Alfonso López Pumarejo de la gobernación del departamento del Tolima en Ibagué, allá por la puerta trasera salió. La rueda de prensa no se dio. La única entrevista que concedió este día fue para su noticiero Radio Clarín de Colombia y Oído Pues. Nos indica, su programa de gobierno incluye a los medios de comunicación para la política pública y demás. Un saludo muy especial para todas las personas televidentes del Clarín. De Colombia. De Colombia. Quiero desearles un feliz día y decirles que, por supuesto, estamos trabajando fuertemente en la construcción ya de nuestro plan de desarrollo, en la socialización
en todos los municipios del departamento, con los pilares a los que nos comprometimos en nuestro programa de gobierno, y dentro de esos pilares, columna vertebral, por supuesto, el tema del sector agropecuario, desde la innovación agropecuaria, pero también en un tema muy importante, innovación e infraestructura, el tema de emprendimiento y generación de empleo, un tema fundamental, el tema turístico y el tema de la innovación social que queremos tener en el departamento del Tolima. Queremos trabajar el sector agropecuario desde la productividad, el fortalecimiento de la asociatividad, la agroindustria, los temas de comercialización y por supuesto la conectividad. A propósito, gobernadora electa del departamento del Tolima, ¿cómo hacer para garantizar los centros de acopio, pero solamente no van a quedar ahí, sino que el campesino, aparte de la producción, pueda industrializar y comercializar? Por esa razón hablamos que el sector agropecuario lo vamos a trabajar desde el tema de la productividad con la especialización de las regiones, pero también fortaleciendo la asociatividad, generándole un valor agregado a los productos a través de la agroindustria, y en los temas de comercialización, donde sí pensamos trabajar con la Agencia Nacional de Comercialización de Cundinamarca, que ya está creada, y a través de la RAD Central poder facilitarle la comercialización de los productos a nuestros campesinos. Señora gobernadora, en el municipio del Espinal tiene unos amigos en el barrio Nacional. ¿Qué le espera a esos vecinos de asentamiento hace más de 60 años con escrituras sin escritura? Bueno, trabajaremos de la mano del alcalde del municipio del Espinal. El 1 de enero estaremos en el municipio del Espinal con nuestro primer Consejo de Seguridad. Muchas gracias para a todos, su noticiero Radio Clarín de Colombia, con la gobernadora electa. Sí, nos toca a los medios de comunicaciones de carrerita. Gracias, gobernadora, para Clarín de Colombia y Radio Clarín. Muchas gracias a ti y un saludo muy especial para todos. Como escuchaban, querida audiencia, esto fue una odisea cogerla a la gobernadora. Afortunadamente es una persona muy noble, no la distinguía, me encantó. Felicitaciones y gracias, señora gobernadora electa del departamento del Tolima, por su generosidad atendiendo los micrófonos de su noticiero Radio Clarín de Colombia y a la vez de Clarín de Colombia y a este su servidor. Pero no contento yo con lo que acabo de hacer, entonces ya me volví agitador. Me hice en la entrada de la gobernación del departamento del Tolima a arengar la consigna que es para pasado mañana, 5 y 6. Sí, 5 y 6 se da en Colombia por primera vez a instancias de la Presidencia de la República de Colombia la convocatoria y realización de lo que será el primer Congreso Nacional de la Comunicación Popular para los medios contrahegemónicos e independientes como Clarín de Colombia, Radio Clarín de Colombia y todos los demás que quieran participar. Entonces, ya contento con la entrevista que le hago a la gobernadora, poso ahora de agitador en la entrada de la gobernación del departamento del Tolima, papá. Bueno, colega, buen día. Estamos hoy en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, realizando el 4º Encuentro Nacional de Comunicadores y Periodistas, impulsando el primer Congreso Nacional de Medios de Comunicación de Comunicadores Populares e Independientes y Contrahegemónicos, como el caso de Clarín de Colombia y su noticiero Radio Clarín de Colombia, 5 y 6 del mes de diciembre. Ahí tenían pues, es de carrera donde se produce la noticia. Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia se las dice. No copiamos ni pegamos para buscar disque premios por muchas publicaciones de las tales instituciones que congraciadas entonces llaman a dar caramelitos por ahí porque copian y peguen. No, Clarín de Colombia se destaca por irse, por desplazarse, como lo vieron nuestra llegada al departamento del Tolima, procedentes del sur del Huila y Caquetá, a amanecer el 25 de noviembre allí. Y estábamos por allá cuando entonces nos enteramos de que el presidente de la República de Colombia se iba para la COP. Pero no era cualquier viaje. Por allá en mi subconsciente nombraron Dubái. Oiga, es que Dubái es una tierra muy linda. ¿Y saben por qué es mucho más linda? Porque por allí hay personitas bellas queridas para este su servidor. Sí, señores. Y también Dubái, porque mire lo que hicieron. Así como en la China se aprovechan las peripecias de las montañas, allá en Dubái, sobre el desierto del Sahara, los jeques, me cuentan aquí entre nos, fueron rescatando, quitándole las arenas al desierto y fueron construyendo lo que es Dubái. Y ahora es la ciudad más rica del planeta. Y entonces era allá en Dubái donde se encontraba el presidente de la República de Colombia haciendo su planteamiento ante centenares de jefes de Estado. Pero que a muchos les ruborizaba escucharlo porque todo se les sataniza, todo es malo. Si él dice que va a comer, ya están criticando que cómo ir a hacer la digestión. Esperen, carajo, que coma y entonces ahí sí le dirán. Porque resulta que allí Petro, presidente de la República de Colombia, ha sorprendido a los presentes cuando les dice nada más esta perlita.
Las emisiones del CO2 también se pueden medir en términos de desigualdad social. ¿Que por qué? Pues escuchémosle. Las emisiones de CO2 también se pueden medir en términos de desigualdad social. Son ricos quienes más emiten CO2 y más consumen carbono. Son pobres quienes menos lo hacen. Es esta desigualdad social sustancial en el mundo de hoy la causa por la cual ha fracasado los objetivos de la COP de París. Hoy se emite un 12% más de CO2 en el mundo que en el 2010. Es decir, los sectores más ricos de la humanidad han expandido su consumo de carbono y por tanto las emisiones de CO2, llevando a la humanidad y a la vida a la crisis. Adicionalmente a tal aberración no se financió el Fondo del Clima como se prometió para proteger las poblaciones no emisoras de CO2, es decir, las poblaciones pobres. El capitalismo de los países ricos se resiste a desvalorizar la riqueza propia de sus sociedades, basada en la producción y consumo de carbono. Los estados de los países ricos no pueden ni desean desvalorizar su capital fósil, el capital asentado en el petróleo, el carbón y el gas. Eso disminuiría radicalmente y desbarataría la estructura de la riqueza. Es otra concepción de la riqueza la que nace de la descarbonización. La energía fósil ha sido la energía fundamental en el enorme crecimiento de la productividad del trabajo y por tanto de las ganancias de la gente más rica del planeta. Estas gentes que dominan el poder político no permiten que se extinga la base misma de su riqueza. El sueño americano, el confort europeo, el síndrome de alcance de la China o de la India se basan en el consumo pleno de carbono. El consumo de la parte de la humanidad más rica del planeta, al basarse en carbono, es un consumo basado en la muerte de los demás. De ahí la enorme capacidad de destrucción democrática que está en la base de sostener el capital fósil. Por otra parte, la transferencia de riqueza del norte hacia el sur para adaptar las poblaciones que no emiten CO2 a las contingencias cada vez más mortales del impacto del clima desbocado se ven como ajenas al mercado. En el sur, en sus zonas tropicales, disminuye el agua líquida y se provoca el éxodo. El vaciamiento de población del sur y la marcha de pueblos enteros hacia el norte está en camino. La enorme desigualdad social frente al consumo de carbono y el incremento cada vez más grande de carbono en la población rica del norte provoca el éxodo del sur hacia el norte. Hoy son decenas de millones, mañana serán centenares de millones. ¿Qué pasará con ese éxodo? ¿Qué pasará con la democracia? ¿Qué pasará con el derecho internacional? ¿Qué pasará con la humanidad? Los invito a que imaginemos una fusión, una combinación de hechos. La proyección de la crisis climática en 5 o 10 años y el actual genocidio al pueblo palestino. Gracias, muy amable. Ahí tenía, querida audiencia, la locución, la presentación del presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Rego, ante centenares de presidentes o jefes de Estado en Dubái, allí nada más, en los Emiratos Árabes. Y digo allí nada más porque ahí cerquitica tenemos, entonces nos vamos a lo internacional. Ahí vamos a pegar un brinquito sin mojarnos mucho las patas para caer en Bilbao con las noticias de Níger, Malí, Senegal y Marruecos. Nos vamos ahí cerquitica porque precisamente allí está nuestro corresponsal Diallo Ablay, que nos va a hablar en primera instancia. En Níger crecen preocupaciones ante acoso continuo de la Unión Europea.
En Burkina Faso se avisora unidad con Níger por la liberación de sus pueblos. El Ejecutivo francés percibe pérdida de popularidad en su pueblo y la comunidad africana en España muy preocupada. Así pues que desde Bilbao nos hace este reporte nuestro corresponsal Diallo Ablay. Adelante, Diallo, lo escuchamos. ¿Qué fue, Diallo? Adelante. Buen día, audiencia de Radio Clarín de Colombia. Aquí les habla su corresponsal, Diallo Ablay, representante internacional de la Organización Panafricanista Mundial OPAMOPO, presidente de OPDH y secretario CONAIPOP para la diáspora africana. En su resumen semanal para Radio Clarín de Colombia nos vamos al continente africano. En Níger precisamente crecen las preocupaciones dado que el país vuelve a subir las intimidaciones y el acoso continuo de la Unión Europea, que ha adoptado nuevas sanciones contra el país africano por atreverse a afirmar su soberanía y su independencia. Parece ser que la Unión Europea y el imperialismo occidental hará todo lo posible para pedir que los países africanos se independicen, para seguir manteniendo a los países africanos bajo la miseria y el lumbar de la pobreza, mantener a los estados africanos dependientes y seguir también manteniendo a África en su posición actual, que es la posición de proveedor de materia prima, para seguir exportando despiadadamente el uranio de Níger. Y de Níger nos vamos a Burkina Faso. El actual presidente de Níger desafía a la Unión Europea y hace un viaje a visitar Burkina Faso y Mali para afirmar sus alianzas a estos países que ahora se han juntado para defenderse contra el sistema neocolonial. De Níger, Mali y Burkina Faso nos volvemos al continente europeo. En Francia, el Ejecutivo se ha dado cuenta de su creciente impopularidad entre las masas africanas y está poniéndose nervioso, buscando de todas las maneras posibles cómo pueden seguir manteniendo la mano y el control sobre los países africanos, lo cual están ofreciendo puestos giratorias a actuales marionetas que tienen en África, como lo han hecho con el presidente senegalés, que lo nunca visto un presidente estando en ejercicio ha sido nombrado en un puesto por el gobierno francés, un puesto para el Estado francés. Y de Francia nos veamos a España. En España crecen muchísimo las preocupaciones de la comunidad africana y también de las organizaciones panafricanistas, en especial del Movimiento Patriótico Africano y la Organización Mundial Panafricanista, por la continuidad del señor Pedro Sánchez como primer ministro, porque dado que bajo su gobernanza los africanos fueron maltratados en la frontera sur de Melilla, recibidos a balazos, los panafricanistas perseguidos, humillados, maltratados en total impunidad, lo cual crecen las preocupaciones y la comunidad africana se hace las siguientes preguntas. ¿Habrá más maltratos? ¿Seguirá abriendo una doble vara de medir? ¿Se podrá seguir maltratando, humillando a los ciudadanos africanos en total impunidad? Y también crecen las preocupaciones porque parece ser que en Europa la extrema derecha y la extrema izquierda se juntan, se dan la mano. Parece ser que no tienen ninguna diferencia, sino que los dos son organizaciones racistas, paternalistas y neocoloniales. Desde Bilbao, País Vasco, les habló su corresponsal, Diallo Ablay, para Radio Clarín de Colombia. Importantísimo este es su reportaje, colega, compañero Diallo Ablay, desde África para su noticiero Radio Clarín de Colombia, también en el mundo. Bueno, ahora sí nos regresamos ya por allá de tan lejos a mi querido continente americano. Y nos vamos para un pueblo, para una querida nación, Bolivia, donde un ñampiro con el lodo hasta los tuétanos prefiere no hundirse solo. ¿Y sabe qué sale a decir este carajo? Como quien dice, me muero, pero entonces me llevo a todos mis contrarios por delante.
Resulta que estamos hablando del narcotraficante Marcel, creo que es de Brasil, puso en apuros al gobierno boliviano al comunicar que desde allí le habían prevenido de su captura y que por eso el malandrito se había fugado. Ah, cómo es la suspicacia, como quien dice, para buscar todavía seguir agrietando más las relaciones internacionales y que los gobiernos progresistas de Latinoamérica y del mundo pues sucumban. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Bolivia, Gabriel Villalba. Adelante, Gabriel, lo escuchamos. Buen día, audiencia. El narcotraficante buscado en Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, Sebastián Marcet, puso en figurillas al gobierno boliviano expresando que le habrían avisado desde las esferas políticas de Bolivia su operativo de captura, motivo por el cual él pudo a tiempo fugarse de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la cual vivía muy cómodamente, incluso tenía un equipo de fútbol del cual él era dueño y participaba, realizando actividad deportiva. También declaró múltiples detalles inherentes a cantidades de dinero, $400,000, por su captura, que estarían siendo repartidos por autoridades del gobierno boliviano, indicando que el gobierno boliviano a la vez vendría a ser de los más corruptos de la región. En otro tema, se tiene una escasez de combustible en toda Bolivia, una escasez de diésel, que está afectando y abriendo el debate para un eventual levantamiento de la subvención de los hidrocarburos en el país. Sin embargo, esta medida no deja de ser controversial, puesto que si sube el precio de la gasolina, evidentemente, como ocurrió en Ecuador, por ejemplo, todos los productos de la canasta familiar, todos los productos de primera necesidad subirían, y esto generaría una desazón, un malestar social incontrolable para el gobierno. Lo que llama la atención es que ahora, a 3 años de gobierno, recién se preocupe el gobierno de Luis Arce Catacora de esta situación, más o menos y a modo de excusa, tratando de indicar que no existiría dinero para los hidrocarburos, ¿no? Confesando prácticamente que el Estado boliviano está en crisis, en quiebra económica. Esto encuentra su correlato en la calificadora de riesgo norteamericana, que ha evidenciado que Bolivia ha dejado de ser un estado solvente, un estado que puede adquirir créditos, calificando de B- a CCC la calificadora de riesgos con relación al estado financiero económico de Bolivia, declarando ya al Estado Plurinacional de Bolivia como un estado inviable para las inversiones. Situaciones que encuentran un correlato en un deficiente gobierno en la administración económica, siendo que se escogió a Luis Arce Catacora específicamente para resolver los problemas económicos, y pareciera que en 3 años nos ha traído más problemas que soluciones. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Gabriel Villalba. Gracias, Gabriel. Ahora nos vamos ahí enseguidita, que tal como ocurre en mi querida Colombia, un X-por-3, un EX-por-3 en Colombia, que es el que se atreve a decir qué juez lo debe condenar o qué fiscal lo debe investigar y en qué cárcel debe estar. Así como ese ex en Colombia, en Brasil la ultraderecha se la juega toda contra los estrados judiciales. Así es el de Colombia. El de Colombia critica, sataniza y dice que hay que cambiar a los magistrados, a los jueces y todo, porque según eso no le sirve, porque todos los que no sean compinches de él, dicen que son guerrilleros, probablemente son subversivos o quién sabe qué cosa, o carentes de credibilidad. Y entonces así está ocurriendo allí en Brasil, tal como nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Brasilia, Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno, lo escuchamos. Hola audiencia, seguimos con noticias desde Brasil.
hay un frente reaccionario operando en este exacto momento a partir del Congreso brasileño. Durante el gobierno de Bolsonaro, el foco principal de la ultraderecha estaba en la Cámara de Diputados. Pero ahora hay una otra alianza que se está gestionando entre oligarcas del Senado y senadores de la ultraderecha. El blanco principal es la Suprema Corte, como si hubiera un abuso de poder a partir de la Suprema Corte y del Tribunal Superior Electoral, que equivale en Brasil a la Suprema Corte Electoral. ¿Qué pasa? La Suprema Corte viene con marcos de punición importante en contra del accionar fascista o neofascista en Brasil, en especial a partir del golpe, un intento de golpe de 8 de enero, que fue la acumulación de un proceso importante. Y por la legislación brasileña es posible promover juicio político o impeachment, impedimento político de jueces, ministros de la Suprema Corte. Se camina a formar una mayoría para buscar ese tipo de juicio político. Y a la Corte Electoral, ¿por qué? Porque la Corte Electoral puso como inelegible a Jair Bolsonaro. Y la ultraderecha está acéfala, está sin liderazgo. Sería ese el problema mayor hoy por hoy de la ultraderecha, buscar una lideranza e intentar sobrevivir al accionar importante del Poder Judiciario en contra de sus crímenes. Gracias por escuchar y oír. Desde Brasil para Radio Clarín de Colombia, Bruno. Gracias Bruno Lima Rocha. Ahora nos vamos para un poquito al centro de mi continente americano. Este continente que no es de los mandíbulas largas, que ellos se atrevieron a decir alguna vez, dice que América para los americanos, pero con el entendido que es solo Norteamérica para ellos. No, América es el continente americano y es nuestra gran América, la patria grande. Entonces por ahí, por el centro pasando, antes de llegar donde los mandíbulas largas, pero sí nos encontrar, donde nos vamos a encontrar con un pelele servil del imperialismo norteamericano que se la juega toda, no por el bienestar de su pueblo, pero que a pesar de todo ello, el pueblo boricua sobrevive, resiste. Así, a pesar de esa actitud del gobernante títere ante el imperialismo norteamericano, los boricuas resisten, aunque sea a medias, sobresalen un poco, y así nos lo hace saber desde San José, Berta Yubersesi. Adelante, Berta. Buenos días, audiencia. En Puerto Rico se podría decir que sobrevivimos a pesar de un gobierno local que nada le interesa el bienestar del pueblo. Un gobierno que no solo es un fiel alumno y defensor de Estados Unidos, el país que nos mantiene colonizados, sino que ha abrazado las más perjudiciales políticas neoliberales que priorizan el bienestar del lucro de compañías foráneas en detrimento del pueblo boricua, incluyendo a los pequeños negocios locales. Sobrevivimos solo gracias al trabajo constante y dedicado de las diversas organizaciones defensoras de los derechos del pueblo, como son las de defensa de la mujer, de la comunidad LGBTQ, del ambiente, en contra del terrible desplazamiento de comunidades de bajos ingresos, en fin, los grupos adversarios del gobierno de turno, a quienes les acompañan los pocos senadores representantes progresistas en la legislatura. Solo gracias a la labor consistente de sus miembros es que logramos victorias en diferentes escenarios. Y cada semana somos testigos de barbaridades que en cualquier otro país estarían prohibidas, pero que aquí están protegidas por agencias gubernamentales. Un reciente ejemplo esta semana fueron unas vistas supuestamente públicas anunciadas con muy poco tiempo, donde se presentaban unas propuestas para enmendar un contrato leonino de la compañía AES, una compañía de generación de electricidad a base de carbón, para incluir, entre otras cosas, un aumento en la factura de la luz. Esta AES, que por años ha depositado cenizas tóxicas, resultado de la quema del carbón, que ha perjudicado la salud de las comunidades circundantes, mientras el gobierno se hace de la vista larga.
pero a pesar del poco tiempo de anuncio, miembros de organizaciones ambientalistas lograron asistir y confrontar a la AES, que había sometido como prueba decenas de documentos inservibles porque habían tachado las partes más importantes que les inculpaba. Gracias a estas compañeras y compañeros, el país pudo presenciar por los medios informativos otro ejemplo de la gran mentira que es el gobierno local. Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta. Totalmente, Berta. Ese es una marioneta del imperialismo norteamericano. Se la juega toda porque le vaya bien a su amo, a expensas de que a su propia prole le vaya mal. Gracias, Berta Lloversesi. Ahora nos volvemos a retirar un poquito de mi querida América y nos vamos para Suecia. Oiga, es que está como embolatado este cuento en la Franja de Gaza. A veces se confunde si de verdad se está en tregua, si no se está en tregua, si hay una tregua humanitaria, si hay son corredores humanitarios, si son los invasores del Israel los que dicen quiénes pueden vivir, porque en la práctica ya lo que hicieron fue desalojar a los palestinos que estaban allí en la Franja de Gaza. Esto no se toma como un campo, un cese o una tregua, sin embargo suenan bombardeos. Pero mejor que nos lo diga nuestro corresponsal, compañero y amigo José Cheo Sánchez desde Suecia. Adelante, José Cheo. Buenos días, audiencia. Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas han llegado este miércoles a un acuerdo de pausa humanitaria en la Franja de Gaza, donde los bombardeos israelíes han matado a más de 14.100 palestinos. Es un pacto que incluye la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos. Hamas ha afirmado que después de difíciles y complejas negociaciones durante muchos días, las partes han alcanzado un acuerdo de entrega humanitaria que exige el cese de las acciones militares del ejército israelí, que durará 4 días y que se ha conseguido con los incansables esfuerzos de Qatar y Egipto. Las milicias palestinas entregarán 50 rehenes y a cambio Israel liberará a 150 presos que se encuentran en sus cárceles, todos ellos mujeres y menores de 19 años. Durante la tregua, las autoridades israelíes se han comprometido a no arrestar ni atacar a nadie en la Franja de Gaza. Dejarán de sobrevolar la zona sur del enclave por completo y la zona norte durante 6 días. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo Sánchez. Y no olviden, querida audiencia, particularmente los amigos de la comunicación independiente y contrahegemónica, como sus noticieros Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. Para este 5 y 6 de diciembre está convocado el primer Congreso Nacional a instancias de la Presidencia de la República de Colombia. Si usted no ha realizado su inscripción, córrale, le recomiendo que lo haga rapidito porque se están agotando los cupos. El aforo es limitado ya en este momento. Usted puede encontrar su inscripción facilísimo. Ingrese en Clarín de Colombia, www.clarindecolombia.info, clarindecolombia.info, y ahí en primera vista encuentra usted la convocatoria al primer Congreso Nacional de Comunicación Popular a realizarse en Bogotá 5 y 6 de diciembre, o sea, pasado mañana, donde usted puede acceder al formulario de inscripción. De una vez allí el formulario de inscripción. Bueno, entonces decíamos, gracias a José Cheo Sánchez, y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.